Muy complejo. Sí. ¿Alguien recuerda algo de eso? ¿Qué es eso de validación, verificación? La validación es como comprobar un método que ya está escrito y funciona en condiciones de laboratorio. Esa sería la validación y la verificación. No, es que valida es el fabricante. Bien, listo. Entonces vamos a recordar un poquito de eso, pero mirarlo cómo lo vamos a aplicar. Porque a veces vemos muchas cosas y uno como que no entiende y eso en qué momento lo voy a poner en práctica en la vida real. Entonces vamos a mirar otra vez, y yo no me voy a enfocar mucho en este tema, lo voy a dar como muy por encima, porque los que ya lo vieron, pues ya lo vieron, y los que lo van a ver, pues ya van a tener esa parte más clara. Pero ahora es solo para completar cuál es la aplicación desde el laboratorio. Entonces la validación, como le decía a la compañera, es esos análisis que realiza el fabricante para entregarte a ti una información meteorológica de cómo funciona tu método. Entonces, por ejemplo, el de glucosa o el de creatinina que estábamos mirando ayer, o el de colesterol, esos fabricantes tuvieron que hacer una validación de ese método para entregarte a ti las especificaciones meteorológicas para decirles que vea este método, se puede medir de acá hasta acá. Tiene esta precisión, tiene esta veracidad. Entonces, ellos tuvieron que haber hecho una validación para entregarte esa información. Cuando nosotros compramos una prueba, acuérdense que la clasecita de ayer, de antier y lo de ayer, mirábamos que nosotros normalmente compramos una prueba, o sea, nos dicen, vamos a comprar una nueva prueba en el laboratorio, ustedes consultan cuál es la mejor, cotizan, seleccionan un kit comercial, seleccionan un material de referencia, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Lo que sigue después de eso es la verificación del método. ¿Qué quiere decir eso? El fabricante te entrega una información. Miren que los de ayer de colesterol me estaban indicando. La precisión del colesterol es esta. La veracidad del colesterol es esta, de ese método. Pero ustedes tienen que verificar si eso funciona en el laboratorio de la misma manera. Tenemos que Entonces ustedes tienen que comprobar que eso que les está diciendo el fabricante, esa precisión, esa veracidad, sí funciona en su laboratorio. Y eso lo tienen que hacer siempre en clínica para que ustedes vayan a comprar un nuevo kit, adquirir un nuevo kit o a cambiar de kit, porque resulta que yo estaba utilizando este y ya voy a cambiar a este otro. Siempre tienen que hacer una verificación. Y cuando ustedes les hacen una auditoría, van a ir a buscar un documento. Y van a ir, bueno, usted está montando colesterol, muéstreme su análisis de verificación antes de comprar. Entonces eso es un proceso que siempre se hace. ¿Cómo se hace en clínica? Normalmente usted le cotizó ayer a Spinreact y a Linear, le cotizó esos dos kits comerciales y usted está como con uno, que era Linear. Usted va con Linear y usted le dice, vea, yo ya elegí, considero que el suyo es el que va a comprar. Yo necesito que usted, como yo necesito hacer una verificación, primero necesito que usted me entrene, yo de la jefe de laboratorio me entrene a un personal o me enseñe a mí acerca de cómo usar el kit. ¿Cierto? Yo le voy a pedir a la sala comercial que me entrene. Primero ella me entrena cómo montarlo. Y además que me dé un kit o una serie de pruebas, me las regale, porque yo necesito verificar si su método funciona bien en mi laboratorio antes de comprarse. Entonces es un tema de negociación y eso siempre se hace. Uno le dice a la casa comercial, necesito que me dé una serie de pruebas. Me pidieron que les guardara puesto. Usted ya tiene todos sus cálculos. Más o menos que la garganta. Necesito hacer verificación de esto. Necesito, no sé, 80 pruebas. Entonces, normalmente esa serie de profesiones, como la casa comercial que usted lo siga comprando, él la entrena y le da las pruebas para que usted haga la verificación. Y una vez usted termine, usted define si le va a comprar o no, si sí le funciona. Así es como funciona. No creo. Entonces, ya usted una vez sabe si ese método funcionó, ahí sí lo implementa. ¿Listo? Ese es como el paso a paso. Primero selecciono, verifico, lo implemento y empiezo a ejecutar mi prueba y hacer todo un análisis de calidad para mirar que ese que yo ya compré y estoy utilizando en mis pacientes está funcionando bien en mi día a día.
Porque puede ser que después de un mes yo diga, ay no, ese método por alguna razón no está funcionando bien, voy a cambiar. Pero eso nos damos cuenta que es cuando ya lo estamos implementando. Es así como el paso. Validación versus verificación. Entonces ahorita la compañera nos decía que era la validación. Digamos que el concepto técnico es confirmación por examen y presentación de evidencia objetiva que los requerimientos particulares de un uso específico determinados se han cumplido, es decir, que ese kit que es para glucosa realmente es glucosa y la mida bajo unos requerimientos específicos, bajo una precisión, veracidad, linealidad, y esa casa comercial se encarga de hacer todos estos datos: precisión, linealidad, límite de detección, sensibilidad, entre otros. Esto está por norma, no es que si ellos quieren verificar y me quieren dar la información, por norma está que los laboratorios deben seleccionar un procedimiento de análisis que haya sido validado para su uso previsto. Es decir, que si yo lo que necesito medir es glucosa en líquido cefalorraquídeo, necesito comprar un método que haya sido validado para medir glucosa en líquido cefalorraquídeo. No puedo comprar otra cosa. Y cuando lo auditen, a usted le van a verificar que usted se está usando el kit para lo que es, para lo que fue creado. Cuando yo valido como laboratorio, no es lo más común. Lo común es que el fabricante sea quien valide. Como laboratorio, yo puedo validar si yo voy a producir un método in-house, o sea, si yo lo voy a desarrollar. En ese momento yo lo tengo que validar. O si, por ejemplo, ustedes vieron que ayer decía que la glucosa se debe procesar a temperatura ambiente, incubar 10 minutos o 5 minutos a 37, pero yo quiero afanar ese proceso y lo voy a poner a 40 grados para que en un minuto se esté listo. Pues no, así que se pase, pero es un ejemplo. Le voy a hacer una modificación al método. Si yo le hago una modificación al método que yo ya compré, que tiene unas indicaciones del fabricante, yo le hago una pequeña modificación, lo tengo que validar y tengo que demostrar que lo valida y cómo me dio la precisión, la veracidad, tengo que demostrar todo. La validación es un poco más robusta que una verificación. Usted verifica lo mismo, pero para una validación necesita un N mayor, una mayor cantidad de muestras, ¿cierto? Que para una verificación. Eso es como la diferencia. Modificación de método, y esto es como lo mismo, modificación de método y método normalizado usado fuera de su alcance previsto. Viene siendo como lo mismo. Por ejemplo, el de la glucosa. Resulta que es un método que está para glucosa en plasma, pero yo no quiero medir el líquido cefalorraquídeo. Si quiero utilizar el mismo, tendría que validar. O si no, pues compre uno que está ya validado, es lo ideal. ¿Qué le dice cuando usted lo audita? Usted le dice, ¿y usted por qué validó eso? Si ya existe en el mercado kits de glucosa para medir el líquido cefalorraquídeo. Eso no se lo aceptan. Cuando se lo aceptan, tiene que ser que no exista, que sea muy difícil de implementar acá en el país, ¿cierto? Para que usted empiece un proceso de validación. Lo que pasó con COVID, todo el mundo le tocó empezar a validar de cero. Y acá el Instituto Nacional de Salud le tocó empezar un proceso de validación de cero para poder ofrecer una prueba rápida que estaba necesitando el mercado y no la estaban vendiendo acá porque primero estaba disponible en otros países, para Colombia no. Entonces eso fue un proceso de validación y eso se permitió y el Instituto Nacional de Salud creó su prueba para detección de COVID en los primeros meses y ya después empezaron a llegar los kits comerciales al país. Pero entonces en esos casos es permitido, pero usted tiene que, o sea, para que usted demuestre que su laboratorio tuvo que validar una prueba de cero, tiene que ser que no existe. Es muy usado en investigación. En investigación, pues todos los días hay nuevos desarrollos y hay que demostrar a través de evidencia que ese desarrollo es bueno. Entonces empiezan esos procesos de validación y demuestran precisión, veracidad, y así empiezan a nacer los nuevos pruebas de laboratorio, que después se crean ya kits comerciales que se venden. La verificación, que sí es lo más común que hagamos en el laboratorio de clínicos, digamos desde el concepto técnico, es el suministro de pruebas objetivas de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. La comparación de las especificaciones del desempeño descrita por otros, es decir, que yo voy a verificar esas especificaciones que otros me dieron. ¿Que quién es ese otro?
el fabricante. Y cuando yo hago ese proceso de verificación, verifico todo mi sistema analítico, ¿cierto? Que ese kit funciona con mi fotómetro, con mi pipeta, o sea, con todo mi sistema de medición. No es que solamente lo esté mirando el kit solito. Yo estoy mirando que funcione bajo todas mis condiciones. Ves que ese kit está hecho es para un equipo automatizado. Yo tengo el fotómetro BTS 350 en laboratorio. Hay que mirar ahí si eso sí se puede, si no se puede, si lo puedo implementar. ¿En qué situaciones el laboratorio clínico verifica? Previo al uso de un método ya validado por el fabricante, es decir, siempre. Cuando hay un cambio mayor en el procedimiento de análisis verificado anteriormente. Por ejemplo, la casa comercial siempre me había dicho que la creatinina la procesara a 37, ¿cierto? Como el de ayer. Pero resulta que ellos ya hicieron una nueva validación. Y te dicen, no, ya se puede procesar a temperatura ambiente. Y te venden un kit nuevo. Si ese kit, ellos hacen una modificación, tú tienes que volver a verificar, ¿cierto? Y la casa comercial te debe informar, ves, ya hicimos una modificación, a ese que yo te llevo vendiendo hace 5 años, hay un cambio, tienes que volver a verificar. Y cada vez que existan modificaciones importantes en el instrumento de medición. Eso pasa mucho, por ejemplo, los laboratorios grandes. Normalmente los equipos los ponen en comodato. ¿Saben qué es eso de comodato? La casa comercial te ofrece, por ejemplo, no sé, esas grandes Roche. Ellos te dicen, yo te pongo todo el laboratorio, te pongo todos los equipos a tu disposición y te los instalo. Y te pongo mi personal técnico para que esté ahí, ¿cierto? Para todo lo que tú necesitas y tú me compras los reactivos. Listo, así funciona. Entonces ellos te ponen en comodato los equipos, normalmente los laboratorios no compran equipos, la casa comercial te los pone a disposición, te los instala todo y tú le compras los reactivos. Cuando son, no sé, como cuando se vuelve a hacer una nueva licitación y van a cambiar de casa comercial. Ellos se llevan todos los equipos y llega una nueva casa comercial y trae nuevamente todos los equipos. En ese caso, usted va a seguir con el mismo reactivo. Podría ser que usted compre un nuevo equipo, en ese caso sí lo compró y va a seguir con el mismo reactivo. Tendrías, como si adquirir un nuevo equipo, tendrías que volver a hacer una verificación. O sea, tuvo un cambio importante en tu proceso de medición. Tendrías que volver a verificar el método. Así fuera, o la misma casa comercial te dice, ve, esos equipos ya están descontinuados, yo te los voy a cambiar. Te los cambian por otros. Y te ponen unos nuevos y mejores. Pero ahí te toca volver a verificar todas las pruebas de la obra. Eso es horrible cuando eso pasa, porque si usted tiene 80 pruebas que están en proceso de verificación y además siguen entrando pacientes. Entonces eso normalmente usted tiene los equipos viejos ahí funcionando para los nuevos pacientes, tiene los nuevos aquí en proceso de verificación mientras se hace toda la verificación. Entonces normalmente eso pasa en los laboratorios. La verificación no es si queremos hacerla, también está por normativa. Entonces la ISO 15189, que es esa norma, yo no me enfoco mucho pues como en estas normas, pero es esa norma importante desde el laboratorio, ella nos dice que tenemos que verificar y sin modificación, o sea, tal como es. Por eso normalmente en esos procesos de verificación está el que le vendió el kit ahí con usted, como acompañándolo para saber que, pues, que usted no se vaya a equivocar y que no sea que no le dio. No porque el kit no te funcione bien, sino porque tú hiciste algo de pronto que no era lo adecuado. Entonces, por eso es importante que te entregues previamente. Verificación independiente por parte del laboratorio no la debe hacer el proveedor. La verificación, así sea que el proveedor esté acompañándote, la verificación la hace usted. Usted es el que mide y usted es el que analiza si eso le dio o no. El laboratorio, aunque normalmente en la casa comercial también hace un análisis propio, entonces quedan como dos informes, el que tú hiciste y el de la casa comercial, porque él quiere venderte, entonces también te dice, ay mira, a mí me dio todo súper bien. Entonces es importante que las dos partes hagan esa revisión. El laboratorio debe obtener información del fabricante para confirmar las características de funcionamiento del procedimiento. Recuerden que yo ayer les dije que esa hojita de colesterol donde les decía precisión, veracidad, eso es un resumen. Usted le debe pedir al fabricante, la información total, o sea, el informe completo de validación que él hizo.
Y finalmente usted debe generar un informe. Ese informe usted lo debe guardar porque a usted cuando lo auditen le van a pedir ese informe. Bueno, ¿qué debemos hacer antes de iniciar? Lo primero, antes de iniciar usted tiene que hacer una validación administrativa. O sea, es decir, usted se va a sentar y va a planear su validación. ¿Cuántas muestras necesita? ¿Cuántos días necesita para validar? O sea, todo es una planeación. ¿Cuántas personas necesita para ese proceso? ¿Cuánto, pues, si tiene algún costo? Si los proveedores van a estar, si vamos a tener asesoría técnica, si el kit lo distribuyen en el país. Eso es súper importante a la hora de comprar. El kit tenemos un distribuidor acá en el país o el distribuidor es de otro país. Porque ahí es súper difícil. Si a usted le pasa algo con el kit, se le dañó algo, le toca esperar meses a que le llegue el reactivo. Entonces es muy bueno que cuando uno cotice sepa que tiene un distribuidor acá en el país y que tiene apoyo técnico, es decir, me pasó algo con el equipo, porque de pronto el equipo estaba incomodando, yo puedo llamar al técnico y el técnico esté acá el mismo día, porque yo lo necesito hoy porque hoy tengo que entregar resultados. Listo, entonces eso es súper importante también a la hora de hacer negociación con alguien. O sea, usted sí tiene asesoría técnica, si yo lo llamo, ¿usted en cuánto tiempo está acá? Porque es que yo necesito, o sea, si a mí me pasa algo, yo le digo el técnico acá, urgente, porque necesito entregar resultados de paciente. Esa parte es súper importante que ustedes la tengan en cuenta a la hora de hacer este tipo de negociaciones. Entonces, son validaciones más desde el punto de vista administrativo. Necesito saber que los equipos en los que voy a hacer la medición están buenos. Entonces, listo, tengo las pipetas calibradas, el fotómetro está bueno, recién le hicieron mantenimiento, entonces todo está bien, puedo trabajar con tranquilidad. Pues puedo hacer como mi proceso de verificación. Necesito estar familiarizada con el método. Estos normalmente son métodos muy sencillos y muchos de ellos pues usted no requiere como que le hagan una capacitación muy específica, pero por ejemplo, usted va a montar una nueva PCR, ahí de pronto sí requiere un asesoramiento. O técnicas súper especializadas, usted va a montar una secuenciación para hacer un exoma de cáncer. Ahí necesita nuevamente un entrenamiento y posiblemente sea un entrenamiento de una semana, donde primero tengan la parte teórica y luego pasen a la parte práctica. Eso es importante y no siempre pedirlo en la negociación, ¿no? Yo necesito que usted me entrene, que usted esté acá en el país, si es posible en la ciudad y que tenga apoyo técnico en la ciudad. Que nosotros, por ejemplo, yo trabajo en Sura y el proveedor, por ejemplo, cuando estaba en biología molecular, era de Bogotá. Entonces nos pasaba algo. Espere que él llegue el libro. Mira cómo lo puso. Empiece a remitir. Bueno, esas pruebas de biología molecular tienen un tiempo de entrega un poquito más larguito, entonces como que medio le da a uno para moverse o empiece a informar a todas las sedes. Estamos retrasados, nos vamos a demorar un día más, 2 días más. Entonces lo ideal es que el técnico siempre esté en el país. Establecer requisitos de calidad. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿qué es eso? Son como unas metas de calidad que nos ponemos en el laboratorio. Y planear la verificación. ¿Qué se va a verificar? Si vamos a tener un responsable, un protocolo, qué muestras vamos a necesitar. El día que ya usted vaya a verificar, usted ya tiene que tener todo esto, o sea, ya usted tiene el proveedor acá y usted tiene todas sus muestras, todas sus prevención lista, y demás. ¿Cómo se verifica? Muchachos, la 15189 le dice verifique, pero no le dice cómo. Mire a ver usted cómo lo hace. O sea, lo importante es que verifique, no le dicen cómo. Existen varias instituciones que han creado como unos protocolos de verificación. Este es muy ampliamente utilizado, el de CLIA, el del Instituto de Estándares de Laboratorio y Clínica. Tienen varias guías, cada una de ellas cuesta alrededor de $180. O sea, hay que comprarlas para poderlas utilizar. Nosotros no las tenemos, creo que en la biblioteca hay como 2, pero no son específicamente de la parte de verificación. Ellas, si no quieren revisar en un biblioteca, tendrían que adquirirlas. Existe esta otra guía que está disponible, es una guía mexicana, en español. También te da como unos tipsitos de cómo verificar.
acá, usted se puede pegar de cualquiera, ¿cierto? Y usted dice, yo verifique con base en eso. Yo les voy a mostrar aquí unos ejemplos de grandes rasgos de esta. Ellas también tienen, son unos artículos que ellos han publicado al respecto de cómo se hace. Esos sí no son tan costosos, valen como $50, pues no son tan costosos. Yo los tengo y se los voy a compartir para que ustedes los tengan. Hace poquito me llamó una de las ex estudiantes de acá y me llamó que estaba en un pueblo y que habían ido a ubicarla y que no tenía nada ubicado. ¿Cómo se hace la verificación? Entonces yo le mandé esos documentos, mira, vas a tener eso, eso, eso. Eso no es, porque eso no está tan disponible y tan explicadito de cómo se hace. Entonces yo se los voy a pasar para que lo tengan. Obviamente en el momento en el que ustedes verifiquen si hay algo más nuevo. Igual esa verificación no cambia tanto, no es como tan diferente, pero igual que ustedes verifican si hay algo nuevo. Estos son algunos ejemplos que están en esos documentos que les voy a compartir para que lo tengan, de cómo se verifica, por ejemplo, el límite de blanco. Recuerdan que ayer el instructivo decía que si el blanco se pasaba de tal valor era porque estaba contaminado. ¿Cómo llegaron a ese valor? Entonces, la misma guía, esto es simplemente un ejemplo, le dice, vea, coja un material de blanco. Y ellos le dicen que es un material de blanco. Vea, un material blanco es un material que carece del analito, ¿cierto? No, el analito no está ahí, por lo tanto no va a reaccionar. Por lo que la concentración de la magnitud medida debe ser igual a 0. Cuando el analito es un componente habitual del suero, si tú lo que estás midiendo es un medicamento en sangre, usted simplemente coge muestras de pacientes que no estén consumiendo ese medicamento, ¿cierto? Ahí el analito no está. Pero cuando el analito es un componente que está en la sangre, usted va a medir albúmina está en la sangre, entonces lo que le dices, pues si es un componente que está en sangre, plasma, líquido cefalorraquídeo, orina, cualquier líquido, puede utilizar como muestra sin analito un calibrador con valor 0 o un diluyente suministrado por el proveedor del sistema analítico en función del tipo de muestra. Se recomienda el uso del calibrador valor 0 siempre que no se disponga de la muestra sin analito. Entonces ellos recomiendan eso. ¿Qué dice? Ve, usted coja esa muestra, ese blanco, y procéselo tener un mínimo 30 resultados. Entonces, en este ejemplo te muestra que cogió 2 muestras, la 1 y la 2, el primer día la corrió 6 veces, el segundo día 6 veces, 6 veces, 6 veces. Miren todo lo que lleva y apenas está analizando verificación del límite del blanco. Y en este mismo documento te dice, vea, solamente saque media, desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Alguien se sabe la fórmula del coeficiente de variación? Es muy sencillita. Desviación estándar sobre la media por 100, es decir, que solo necesitas estos 2 datos. Y que con estos 3 datos haga esta formulita, el límite del blanco es igual a la media más una constante por la desviación estándar. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Miren que es sencillo, pero si a usted no le explican cómo lo hace, pues ya se vuelve un 8 en su cabeza, en su laboratorio, con todo lo que tiene que hacer y además le están diciendo que tiene que verificar todos los métodos que está utilizando. Límite de detección. Recuerden que el límite de detección es la mínima concentración que yo puedo determinar en mi laboratorio, pero que no es cuantificable. Entonces aquí te dice, vea, ¿qué va a utilizar usted? Una muestra de valor bajo para el límite de detección. Para preparar este material se recomienda diluir una muestra que contenga un valor de la magnitud cercano al límite de detección estimado. Es decir, el límite de detección que le dio el fabricante es 1. Usted coge una muestrita que más o menos esté en 2 y la diluye más o menos que quede por ese ranguito del que le está informando el fabricante. Y usted empieza a probar su método en ese rango. Entonces le dice, listo, usted coge esas muestras, 2 muestras, las procesa primer día 6, 6, 6, 6 hasta tener 30 datos, saca media desviación estándar y coeficiente de variación y saca esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con él? Miren que esa formulita también es muy sencilla. Cojo el límite del blanco que fue el que calculé previamente, más una constante por la desviación estándar que le dio acá. Es sencilla. ¿Qué yo tengo que saber? Simplemente que me tiene que dar o igual o menor a lo que el fabricante me está especificando. Esa es la verificación que yo hago. Si a mí me da
parte me está determinando es porque, por lo menos en ese aspecto, no me está funcionando bien mi laboral. O sea, lo que él me está diciendo, a mí no me está dando. Listo, vamos a ver hasta ahí. Límites de cuantificación. Tranquilos que yo les voy a pasar todas estas gráficas de todas estas presentaciones. Y yo no me enfoco mucho en esta parte porque ustedes ya la van a ver, incluso la van a ver de forma práctica. O ya la vieron de forma práctica. Posiblemente no sé si lo hicieron así de esta manera. No tengo conocimiento de cómo es que hacen la verificación en método. Más o menos fue así. ¿Cierto? Perfecto. Límite de cuantificación. Es la mínima concentración del analito que yo puedo medir, pero además puedo cuantificar y le puedo entregar un resultado al paciente de esa mínima concentración. Ahí me dicen también que utilice un valor bajo, pero que lo diluya más o menos, que me quede a ese límite de cuantificación. Y me dice, vea, procese, acá procesaron 1, 2, 3, 4, 5 muestras en 3 días. Y en cada día hicieron un duplicado. Entonces, esta muestra dio 28.2, 29.3, otro día de 36, 36, bueno, y así sucesivamente. Ellos sacaron una media de todo, una desviación estándar de todo y un coeficiente de variación de todo. Y luego le dicen que, dice acá, el límite de cuantificación estimado se determina con la concentración más baja que tiene una imprecisión inferior a la establecida. Resulta que este laboratorio se puso como meta, dice, ellos se pusieron como meta de imprecisión del 10%, es decir, que lo que esté por encima del 10% está mal y por debajo del 10% está bien. Esa fue la meta que como laboratorio se pusieron. ¿Cómo se pusieron esa meta? Ahorita lo vamos a ver, es un requisito de calidad. Ellos establecieron eso. Entonces, si vemos acá, acuérdense que la imprecisión se mide con ¿qué? Cuando estábamos mirando ayer precisión, ¿ustedes qué dato miraban en la hojita? Coeficiente de variación. ¿Listo? Y ellos dicen que lo que tenga un coeficiente mayor a 10 no me sirve, es decir, que este no me sirve. Es decir, si este no me sirve es porque mi límite de cuantificación no es 32, que es la media. Si este no me sirve es porque mi límite de cuantificación no es 36. Si este no me sirve es porque mi límite de cuantificación no es 49, me sirven estos dos. Pero acá dice que el límite de cuantificación estimado se determina como la concentración más baja que tiene una imprecisión inferior a la establecida por el laboratorio. ¿Cuál de estos dos tiene una concentración media más baja? Acuérdate que esta es la media. ¿Cierto? 65.9. Entonces ellos definen que 65.9 es un límite de cuantificación, es decir, que pueden reportar a un paciente a partir de una concentración de 65.9. No sé, este es un ejemplo, no sé qué analito es, parece ser una actividad de una enzima porque está en unidades en litro, 65.9 unidades en litro. ¿Listo? Eso en cuanto al límite de cuantificación. Si la carga comercial me dice que el límite de cuantificación es superior a eso, pues es porque a mí no me está sirviendo. Precisión. Recuerdan que la precisión es la concordancia entre diferentes valores, ¿cierto? Que esté muy cercano un valor a otro. ¿Qué nos dice la Sociedad Española de Química Clínica? Dice que para hacer esto yo puedo utilizar materiales de control comerciales o muestras de pacientes, ¿cierto? Me dan las dos opciones. Me dice que se recomienda utilizar al menos 2 muestras con distintos valores, ojalá que sean en puntos de decisión clínica, para mirar precisión. Acuérdense que la casa comercial normalmente, ayer que lo veíamos, me reporta precisión en 2 niveles. ¿Recuerdan? Que me reporta precisión en términos de repetibilidad, de reproducibilidad, pero en cada uno me medía en 2 concentraciones diferentes. Acá le dice lo mismo, mida 2 concentraciones. Y conserve la muestra de manera pues que no se le vaya a dañar el analito. En temas de estabilidad, que posiblemente ya lo vieron en la parte de analítica. Me dice que cada una de esas muestras analice 3 replicados en 5 días. Entonces yo cojo el primer día, cojo la muestra 1, la mido 3 veces y la muestra 2 la mido 3 veces. El segundo día hago lo mismo y así sucesivamente. Y que lo que voy a hacer finalmente es comparar los valores obtenidos de imprecisión intraserial y del laboratorio con la general, la infraserial que sería la de repetibilidad
y la otra que sería reproducibilidad, y las comparo con los datos del fabricante. Los valores estimados deben ser iguales o inferiores a los especificados por el fabricante. Ellos acá en este documento muestran un montón de fórmulas, pero no son difíciles de aplicar. Uno ve como, ay, no. Miren que acá simplemente muestran incluso un ejemplito. Me gusta mucho el documento porque les muestra ejemplos de cómo hacerlo. Y eso lo pueden hacer también, por ejemplo, para investigación. Si ustedes necesitan en investigación validar un método, se pueden basar, por ejemplo, en esta opción. Eso es para métodos cuantitativos en general, para cualitativos no. Entonces miren que acá lo que muestran es que el día 1, 2, 3, 4 y 5 midieron 3 veces, qué valor le dio, sacaron una media de cada día, es decir, 13.5 es la media del día 1 y así sucesivamente. Luego hicieron una formulita acá, entonces que eso está como muy chiquitico. Yo me puedo acercar, ¿cómo es con una lupita? Yo no les voy a evaluar esto, pues se los estoy explicando por esta parte, les voy a hablar lo general, qué es validación, qué es verificación, cuál es su utilidad, en qué momento se hace, pero no como los cálculos. Sin embargo, si nos queda tiempo y alcanzamos a la final a incluir en el taller algo de esto, lo incluimos. Porque me parece pues importante que lo tengan claro, sino que yo sé cómo lo ven en otra materia. Miren que esto es sencillito, me dice que reste el dato de cada día menos la media de ese día. Entonces de restar como 13.4 menos 13.1 me da esto. 13.7 menos 13.5 me da esto. 13.5 menos 13.5 me da esto. Ese es el primer cálculo. El segundo cálculo me dice, mezcle la media, reste la media esta menos la media total, que es la media de todos los días. Y ya, entonces este menos, pues y todo eso al cuadrado. 13.5 menos 13.50, 13.7 menos 13, y así sucesivamente. Listo. Luego me dice que, ya se pone como más complicada la cosa, que a partir de toda esa información sale un coeficiente de variación intraserial, que sería el de repetibilidad, y de laboratorio, que sería el de reproducibilidad. Y acá te muestra qué fórmula utilizar para llegar a ese coeficiente de variación y qué fórmula llegar para llegar a ese coeficiente de variación. Y esos son los que usted va a comparar con los del fabricante. Es así simplemente. Y esta fórmula que tampoco es tan compleja. Dice que la raíz cuadrada de la sumatoria de estos. De la sumatoria de estos. Entonces usted suma todo eso. Listo. Y D es el número de días 5. Entre paréntesis, n es el número de replicados 3 menos 1. Entonces, bueno, no es como tan compleja. Y lo mismo acá me dice que la sumatoria de los hd menos ht al cuadrado sería la sumatoria de estos, dividido el número de días menos 5. 5 menos 1. Y me dice que la st, que sería el n es el número de réplicas, 3 menos 1, dividido 3, por el SR cuadrado, que sería este de acá, más SB2, que sería este de acá, y finalmente con eso saco el coeficiente de variación. Lo importante acá es que tengo que hacer con esos resultados, compararlos con los del fabricante. Si me da igual o menor, es porque mi precisión en el laboratorio es muy parecida a la precisión que tuvo el fabricante cuando diseñó su protocolo. Veracidad. ¿Cómo piensan ustedes que se hace lo de la veracidad en el laboratorio? ¿Cómo era que lo hacía el fabricante? ¿Cómo es que él calcula su veracidad? ¿Qué tipo de análisis hace? ¿O con quién se compara? Con el material de referencia. Con un material de referencia dicen por allí. ¿Qué otra idea tienen por ahí? Con la ecuación de la recta. Para generar esa ecuación de la recta tuvo que haberse comparado con alguien. Y ese alguien es otro método de referencia. No es un material de referencia, es otro método. ¿Listo? Yo también tengo que hacer lo mismo. Yo cojo unas muestras de pacientes y comparo ese método que voy a comprar versus otro método.
Entonces me tengo que comparar con otro método de referencia. Ah, entonces tengo que pedirle a otra casa comercial que me venga a dar otro método para poderlo comparar. No. ¿Qué se hace en la realidad? ¿Qué piensan ustedes que se hace? ¿Qué harían ustedes? Vean, ustedes le van a comprar a esa casa comercial un kit. Y para poder hacer eso tienen que compararse con otro método. ¿Qué harían? Yo le pediría a la casa comercial que me dé información cuando él se comparó con el método primario. ¿Qué otra cosa? Porque entonces tendrías que tener las mismas muestras para poderlas medir por tu método, ¿sí me entiendes? Y puede que las mismas muestras, eso fue hace 2 años. No sé. ¿Qué otra opción? Pensemos porque ustedes van a estar ahí en ese caso y yo qué hago. Ya que le digo. ¿La página de quién? Que miramos ayer, no puedes comparar con un método de otros. Pero entonces tú necesitas unas muestras y necesitas medirlas por ambos. Listo, necesitas medirlas por este y además por el otro para poder comparar. Normalmente, ¿qué hace un laboratorio? Entonces no va a comprarse otro kit para poder comparar con otro método diferente o en otro equipo. Lo que hace es que, si usted es la primera vez que está montando eso en su laboratorio, es porque usted aprueba la remitía a otro laboratorio. Y usted debe saber con qué método mide el otro laboratorio. Entonces usted puede hacer eso, usted coge las muestras que ya remitió y usted ya tiene el resultado del otro laboratorio y las mide por el suyo, entonces usted ya tiene el resultado del otro laboratorio y del suyo. Comparó. Si es una prueba que usted está cambiando, es decir, yo estaba utilizando ese, ya voy a utilizar esta, puedo medirlo con los 2 métodos, con este y con el anterior. Podría ser. Lo importante es que el otro método sea igual o superior. Puede ser igual o metrológicamente mejor, es decir, que sea más preciso, más veraz, con el que te compares. ¿Listo? Entonces lo que normalmente pasa es que si tú remites, tú tienes ya los resultados de esas muestras, tú tienes las muestras en tu laboratorio porque las muestras son suyas, usted simplemente le remitió posiblemente a otro laboratorio una parte de esa muestra y tú te quedaste con otra. O si usted ya sabe que va a verificar, usted de una vez a todos los pacientes que les vaya a hacer esa prueba, que vaya a verificar, le toma 2 muestras, una que se va a quedar acá y la otra que se va a ir para el otro laboratorio. Usted de una vez planifica todo el escenario, cómo lo va a hacer. Listo, entonces así igual se hace. Profe, Hola. si usted tiene aquí el mismo método de una hora de religión. Si quiero adquirir el mismo método, bueno, es igual, o sea, debe ser igual o superior. Entonces está bien, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué pasa? Eso no es tan fácil, por ejemplo, y lo ideal es que sea alrededor de 40 muestras las que tú proceses. Nosotros, por ejemplo, a pesar de que todo esto funciona así tan bonito, cuando uno se va a la práctica a veces es muy complejo. En esas pruebas especializadas, por ejemplo, secuenciación para enfermedades huérfanas. O sea, tú estás secuenciando y estás buscando una alteración en una parte de un gen que está asociada a tal condición. Busque 40 muestras. Entonces, pues tienes que buscarte muestras en todo el mundo para encontrar por lo menos 3 o 4. Ahí, este tipo de escenarios puede ser un poco complejo, ¿cierto? Esto a veces es muy complejo en ciertas condiciones. Pero en la realidad, pues en la mayoría de pruebas de laboratorio funciona muy bien. Entonces, ¿uno qué hace? Se compara con un procedimiento de referencias y analiza las diferencias. Pues, por ejemplo, si por este método me dio 100 y por el método de referencia era 102, la diferencia es 2. Y así empiezo a analizar cada una de las muestras. Hago un análisis de diferencias y lo ideal es que mi procedimiento con el que me estoy comparando sea metrológicamente similar o superior. Si es inferior, no, entonces usted tiene que conocer a quién le está remitiendo, decirle, normalmente cuando uno remite, o sea, si yo veo el laboratorio que remite y yo te contrato a ti para que me hagas mis pruebas, yo tengo que auditarte antes de. Entonces yo tengo, bueno, yo te voy a hacer tal prueba, usted con que me lo va a medir. Muéstreme su kit comercial, sus equipos están calibrados, porque usted va a reportar los resultados de mis pacientes. Entonces yo tengo que garantizar que usted lo está haciendo bien.
Entonces normalmente uno remite a un buen laboratorio y eso normalmente hay unos procesos de auditoría para usted verificar que ese laboratorio está haciendo bien las cosas porque es que son sus pacientes a los que usted les está reportando. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía? Vea, procésese 40 muestras. Esto me quedó como chiquitico, pero yo lo voy leyendo. Los valores del mensurando deben estar distribuidos de forma más o menos uniforme a lo largo de todo el intervalo de medida. Es decir, que yo tenga 40 muestras, entre ellas bajitas, normales y altas, para yo saber si la veracidad funciona igual en todas las medidas. Debo almacenar las muestras adecuadamente pues, para que no se me degrade el anarito, evitar interferentes. Y los tipos de muestra, tampoco es conveniente utilizar diferentes tipos de muestras. Si yo lo que voy a verificar es glucosa en suero, la muestra debe ser suero de las 40 muestras. No es que entre las 40 yo tengo 5 orinas, 5 líquidos cefalorraquídeos, 4 sueros, 4 plasmas, no me sirve. Tiene que ser como igualito. Y debo tener un método de comparación y un método de referencia. Porque me voy a comparar. ¿Cómo se hace? Acá hay un montón de cosas, pero no es tan complejo. Cuando uno empieza a leer el documento, uno dice como, pero no, vea. Le dice, vea, mira 40 muestras con los dos métodos. Entonces, si ya se lo leyó el laboratorio de referencia súper bueno, entonces usted solo lee las 40 muestras por su método. O si no, pues las lee por los dos lados. El método de referencia es el X y el Y es el método nuevo, es decir, el suyo. Haga una diferencia absoluta. ¿Qué es la diferencia? Y menos X. Nada raro. Entonces, si por ejemplo el de referencia era 100 y el nuevo es 102, acuérdense que 102 es Y y 100 es X, la diferencia es más 2. Para la muestra 2 hago lo mismo y empiezo a hacer como simplemente una resta para mirar qué tan diferente es el uno del otro. Y luego me dice, listo, y calcule un promedio de eso. Entonces, miren acá, simplemente te dice, sume todo y divídalo por 40. Y acá les puse un ejemplo. Si la sumatoria de todas estas diferencias dio 115 dividido 40 dio 2.88. ¿Cómo se grafica ese gráfico de diferencias? Ellos ponen acá. Pongan la parte del eje X los valores del de referencia, ¿cierto? En concentración, por ejemplo, miligramos de decilitro, los bajitos, los medios, los altos. Y en el eje Y no va a poner el del fabricante, como yo les había mostrado como un ejemplo. Va a poner la diferencia entre el valor nuevo y el de referencia. O sea, la resta. El más 5, más 2, menos 1. Y eso lo va a ir poniendo. Si no hubiese diferencia entre los dos, ¿cuál sería el valor? Si 100 es igual a 100, la diferencia es 0. Mi ideal es que todo fuera 0, ¿cierto? Porque sería una veracidad perfecta, un sesgo de 0, eso nunca existe, nada es perfecto. Entonces tenemos que aquí que 0 sería como el ideal. Y acá los punticos de cómo se está comportando. Si ustedes ven esto hacia simple vista y cada puntico de estos es la diferencia, ¿ustedes creen que esto tiene un sesgo? A simple vista vemos que este método tiene un sesgo. ¿Y ese sesgo es positivo o negativo? Es decir, que con este método, al parecer, todos los resultados están dando un poquito más altos de lo que es el valor de referencia. A simple vista uno ya empieza a mirar un comportamiento y me dice, ahí sí hay un sesgo. Y sacaron una media que fue 3.88 y simplemente la graficaron acá. Es esta rayita punteada rojita. Entonces hay un sesgo positivo y la media está por encima, todo se comporta por encima. ¿Será que sí o no? Entonces ya después muestran como otros cálculos para tomar decisiones. El siguiente cálculo es un cálculo simplemente para llegar a otro cálculo. Se llama cálculo de incertidumbre de sesgo y es que S es igual a SD, que es la desviación estándar de todos los datos, sobre el N, que es 40. Entonces yo saco media, desviación estándar y ya. Eso es como todo lo que va a sacar de todas esas diferencias. Desviación estándar sobre 5, sobre 40, perdón. Y eso le va a dar a usted un resultado. Y luego le dice que calcule el intervalo. El intervalo es esto, más o menos cómo se me van a mover esos datos. El intervalo es igual a D, que es la media que calculamos antes, más o menos T, que es una T-student, dependiendo del número de datos, que si en este caso son 40
la T student es 2.02 por el SE, que es este dato que calculé acá. En este caso hipotético, el resultado dio de 2.5 a 3.5, entonces ellos lo ponen aquí como en un rosadito, como que el intervalo de confianza es este. Es decir, que mis datos, ojalá todos estuvieran en ese intervalo de confianza, pero vemos que no. Eso está por todo lado. Entonces, si tenemos en cuenta esto, decimos, como el 0 no está entre 2.5 y 3.5, obviamente, porque no estamos por acá, y el documento de este me dice que hay un sesgo real, no es por azar. Y es igual, pues, sin que me lo hubiera dicho acá, yo ya veía que había un sesgo, ¿cierto? Sino que uno calcula como un intervalo. Lo ideal entonces es que hubiera sido 0, más o menos, ese valor que está acá. ¿Listo? Pero eso no está pasando. Más o menos 2.5, 3.2. Sin embargo, la misma guía me dice que yo como laboratorio puedo establecer una meta de calidad. Listo, puedo decir, ve, yo acepto un método que tenga un sesgo de más o menos esto. Entonces acá me dice, ahora mirar las reglas de calidad. El laboratorio dice que para glucosa se permite un error de hasta más o menos 6 miligramos de cilitro. Más o menos, es decir, para abajo o para arriba. Y si miramos acá, ellos pusieron aquí unos puntiditos como verdecitos. Ese es el sesgo que permite mi glucosa. ¿Y eso cómo lo establecen? Es una meta que se pone en el laboratorio. Entonces, según esto, acepto mi método. No importa que tenga un sesgo más o menos, un sesgo positivo, siempre que no se me salga el 6%, lo acepto. Desde el punto de vista clínico es aceptable. Todas estas decisiones y todo este plan de calidad ustedes lo tienen que tener siempre establecido. Y uno ya puede tener un Excelcito listo y usted ya sabe que para todos los métodos simplemente pongo acá y le calcula todo y le calcula los coeficientes de variación. O sea, ustedes ya pueden tener eso organizado para cada método de laboratorio. Un Excel listo para eso. Pero me están aplicando las mismas de No, son diferentes, pero se parecen un poquito, sí, también muestra esto, el que está para arriba es un error sistemático, pero no es igual. Listo, muchachos, esto es verificación. Ahora vamos a hablar de requisitos de calidad. ¿Cómo es que esos laboratorios se ponen esa meta? Pues como un laboratorio sabe, yo me puedo equivocar en un 6%, yo me puedo equivocar en un 10%, ¿eso de dónde sale? Porque yo les acabo de decir que según la meta que se pone el laboratorio puede aceptar ese tipo de cosas. Eso lo llamamos requisito de calidad. Vamos bien hasta dónde vamos. Ya saben que yo les voy a pasar esa información, les voy a pasar artículos, documentos, para que los tengan más claro. Al requisito de calidad le llamamos también error total máximo permitido, es decir, lo máximo que me permito equivocarme en mi laboratorio, o error total admisible. Lo van a encontrar en artículos también como límites analíticos de desempeño. ¿Por qué nos definimos ponernos un error en el laboratorio admisible? Porque la imprecisión 0 no existe. O sea, no existe que aquí si el resultado es 100 te da 100. No, hay variación. Y entonces esto me permite indicar cuánto error analítico puedo permitirme sin invalidar la utilidad clínica del resultado de medida. O sea, hasta dónde me puedo equivocar sin entregarle un resultado equivocado al paciente. Sí, un resultado que pueda afectar clínicamente a un paciente. En esta grafiquita que vemos por acá un valor verdadero, ¿cierto? Si estuviéramos procesando un control con una concentración de 100, el valor verdadero sería 100. Y resulta que yo procesé ese mismo control varios días
Y obviamente no todo me dio 100, hubo días donde me dio 101, otros días me dio 98 y eso fue como fluctuando. Entonces lo normal es que tú de un valor verdadero que tú proceses una muestra tengas un comportamiento como una campana de Gauss, unas veces más cerquita, otras veces más alejada. Es lo normal, porque como la imprecisión cero no existe, esto es lo normal que pase. ¿Cierto? Que hayan valores a veces más alejados. Cuando mi media es muy lejana al valor verdadero, ahí hablamos de un sesgo, que es lo que hemos hablado, que es lo que yo he venido mencionando. Y cuando la dispersión de los datos es muy amplia, hablamos de imprecisión, que sería como que los datos se comporten como alrededor de todo esto. ¿Listo? Y miren que acá tenemos como unas barritas rojas. Esas barritas rojas es que yo puede que yo tenga un sesgo, puede que tenga una imprecisión, pero lo importante es que nunca se salga de esa meta de calidad que yo me puse, de ese error máximo permitido que yo me puse. Entonces miren que siempre va a haber un rango en el que yo me puedo mover, pero hay una meta que yo me pongo en la que no me puedo salir. A esa meta que yo me pongo la vamos a llamar error total máximo permitido. ¿Qué tipos de errores existen en el laboratorio? ¿Existen errores de tipo aleatorios o errores de tipo sistemáticos? ¿Qué entienden ustedes por qué sea un error aleatorio sistemático según esta gráfica? El sistemático puede ser constante, podemos predecir. Muy bien. En cambio, el aleatorio se puede relacionar, pues da una vez bajito, otra vez alto. Súper bien. Y miren que tiene un comportamiento, el sistemático siempre se comporta o para arriba o para abajo. Por ejemplo, el de ahorita, lo que estábamos viendo era un error de tipo sistemático o aleatorio. Lo que estábamos viendo es la veracidad que todos los datos estaban dando hacia arriba. Sistemático o aleatorio. Sistemático. O sea, es algo sistemático. Entonces, el error sistemático tiene siempre un comportamiento o hacia arriba o hacia abajo. El aleatorio, no, el aleatorio puede que un día te dé un dato por acá, otro día te dé otro dato por acá, o sea, la media era 100, pero un día te dio 105, otro día te dio 95 y eso ha sido así súper loco. ¿Cuáles son las causas de errores aleatorios en el laboratorio? Existen varias. Entonces, el error aleatorio, que también lo vamos a tener en cuenta como coeficiente de variación, lo vamos a mirar en el laboratorio como coeficiente de variación, o imprecisión es el componente del error de medición que en mediciones repetidas varía de manera impredecible o inevitable. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, yo estaba midiendo en mi equipo y hubo una fluctuación eléctrica, y entonces la lámpara como que se apagó, pues se encendió, se apagó. Esa fluctuación eléctrica hizo que un datico diera una concentración muy bajita. Ahí hubo algo que fue inesperado y que hizo que un dato se alojara. Una agitación incorrecta. Yo agité todos mis tubitos súper bien cuando mezclé el reactivo y la muestra, pero hubo un tubito que no agité. Entonces, cuando le puse la muestra quedó por allá abajo, el reactivo arriba, entonces cuando medí eso me dio raro. ¿Listo? Ya vamos a ver otras causas. No sé, Las burbujas del sistema también son una causa de error aleatorio. Y el error sistemático son debidas a la misma causa que se repite, ¿cierto? Hay algún efecto que está produciendo lo mismo y que influye en los resultados siempre en el mismo sentido, son evitables y también a este tipo de error sistemático le llamamos también sesgo. Entonces, al aleatorio coeficiente de variación, al sistemático sesgo. Acá, por ejemplo, es algo que se repite. Yo programé el equipo mal. Programé el equipo y le puse la longitud de onda de 640 cuando era de 500. Todas las notas las leí bajo la misma longitud de onda, todo medio raro. Hay un error que se repite. O agregué el volumen a todas las muestras que no era reactivo. Causas de error aleatorio, entonces tenemos las burbujas, puede ser error aleatorio, los reactivos inadecuadamente preparados, pero pues tú no específicamente que preparaste mal,
No, por ejemplo, que el lote de reactivo lo preparo mal. Entonces, que, por ejemplo, creatinina había que mezclar un reactivo con otro. Si yo lo preparé mal, todos los resultados me van a dar mal y ahí sería un sistema. Pero resulta que el reactivo está bien preparado, pero el tubito específico de esa muestra yo lo preparé pues, por error mal. Ahí la única que me va a hacer verterar es una, como que ya pipetas flojas, yo pipeteo súper bien y con una pipeta me quedo roja y pipeteo así, ese tubito que me va a hacer alterado, coágulos de los pipeteadores, pipeteo preciso, la fluctuación de la corriente eléctrica con una luz decisiva. Lo importante es como identificar cuáles son esas posibles causas, porque a pesar de que en el momento puede que yo no lo pruebe ni cuando yo ya sé que estoy teniendo un error de tipo aleatorio, ya tengo que empezar a mirar. Bueno, si estas son las posibles causas, entonces voy a empezar a conectar el equipo del, ¿cómo se llama? De la UPS, del regulador. Voy entonces a empezar a revisar que las etiquetas, que las puntas todas me queden bien puestas, a mirar que a todos los tubos les aplique el mismo volumen. Entonces ya empiezo a mirar como cositas que me pueden iniciar el tiempo. Causas de error sistemático. Calibración incorrecta. Acuérdense que yo les dije que el calibrador, patrono estándar, era para hallar la concentración de mis pacientes. Eso lo vamos a hacer mañana. Pero para hallar esa concentración yo lo hago con un cálculo. Si yo hago ese cálculo mal para todo me va a dar una concentración incorrecta. Cambio de lote de calibrador, cambio de lote de reactivo, puede causar un error sistemático. Cuando yo cambio el lote de reactivo tengo que volver a calibrar. Ya vamos a ver mañana cada cuánto tengo que calibrar, pero si no lo hago, eso puede hacer que todos mis resultados empiecen a afectar. Deterioro de los reactivos, puede también afectarme todas las mediciones. Interferentes, que yo no me haya dado cuenta y no lo estoy teniendo en cuenta y todas las muestras me les está pasando lo mismo. Utilización de blancos inadecuados, acuérdense que el blanco me le resta todo y si el blanco estaba malo, estoy restándole a todo y los cálculos me están dando mal. Errores instrumentales, cambios instrumentales en la absorbancia y la temperatura, si puse mal la absorbancia o puse mal la temperatura, todo me va a dar mal. Cambios de accesorios en los instrumentos que no tuve en cuenta y eso me cambió todas las mediciones. Todo este tipo de cosas me puede causar un error de tipo sistemático. Bueno, ahora, ¿qué es eso del error total máximo permitido? Como ya sabemos que existen errores en el laboratorio, pues nació esto de los errores máximos permitidos, que son parámetros de comparación en el cual cada laboratorio determina si valida o no las mediciones realizadas. Entonces son parámetros que me ayudan a tomar decisiones. Es el error que se le permite a un método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado y me indica cuánto error analítico me voy a permitir. ¿Cierto? Es el error máximo permitido. Misma palabra. La fórmula del error total máximo permitido es esta. Es igual a el error aleatorio permitido más el error sistemático permitido. Que lo podemos expresar también, si ya habíamos dicho que el error aleatorio es el coeficiente de variación, entonces sería igual al coeficiente de variación, y ya habíamos dicho que el error sistemático es lo mismo que el cero. Entonces el error total máximo permitido es igual al coeficiente de variación más el cero. ¿Cierto? Entonces tienen en cuenta todos los tipos de errores que se pueden cometer en un laboratorio. Digamos que hace muchos años se reunieron unos expertos de laboratorio a hablar sobre este tema, aunque decían, bueno, y entonces los laboratorios están teniendo muchos errores y los resultados están saliendo con un montón de errores. ¿Cómo vamos a hacer para reducir eso? Hace muchos años se reunieron a hablar sobre ese tema. En el 2014 volvieron a reunirse en una conferencia en Milán y tomaron la decisión de que debíamos tener un error total máximo permitido, ¿cierto? Una meta de calidad. Y que esa meta de calidad la podemos seleccionar con base en 3 criterios. El primero, requisitos médicos.
El segundo, variabilidad biológica. Y el tercero, estado del arte. Es decir, que yo puedo decir que para glucosa me puedo equivocar un 10%, por ejemplo, según alguno de estos parámetros. Ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de estos parámetros. El primero, requerimientos médicos. Entonces, ¿cómo defino yo una meta de calidad según requerimientos médicos? Ello se hace a través de criterios profesionales, es decir, que se reúne un grupo de expertos y define que para glucosa el máximo que nos podemos equivocar es 10%. ¿Cierto? Eso ya es desde el punto de vista clínico. A través de situaciones médicas particulares, opinión médica, grupo de estudios nacionales e internacionales, instituciones o expertos. Entonces está, por ejemplo, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que es un colegio también americano para el estudio del colesterol, que define, por ejemplo, cuáles pueden ser los criterios para el colesterol, HDL. Está por ejemplo, para renal. ¿Y uno de dónde saca la información? Yo acá les tengo por acá unas paginitas a las que ustedes pueden ir. Y buscar, por ejemplo, los datos. Esta es una página de un señor que se llama Huelgas, que ha trabajado mucho todo este tema de calidad. Y acá nos muestra requisitos de calidad según requerimientos médicos. Me dice que, por ejemplo, busquemos por acá, para glucosa, un ejemplo, me dice que si un paciente tiene ahora es según la concentración, entonces ¿cuánto me puedo equivocar? Me dice que si un paciente tiene una concentración de menos de 10 milimol día, me puedo equivocar más o menos 1. ¿Listo? O que si un paciente tiene más de 10, me puedo equivocar más o menos 10%. Entonces miren que ellos toman decisiones de acuerdo a la concentración del analito que tenga un paciente. No es como general, no es como el glucosa, te puedes equivocar un 10%, no. Es que si usted tiene una concentración bajita es tanto, pero si la tiene alta es tanto. Eso lo podemos mirar acá. Lo mismo. Para creatinina, si un paciente tiene una concentración menor a 100 milimol-litro, lo que me puede equivocar es más o menos 10 milimol-litro. Pero si un paciente tiene una concentración mayor, bueno, acá en este caso ellos lo pusieron igual, más o menos 10. Entonces simplemente son unos cuadros que definieron unos expertos y te dicen cómo te puedes ir comportando en términos de errores totales máximos permitidos. Miremos la segunda opción, que es según variabilidad biológica. Ustedes con el profe Andrés vieron algo de variabilidad biológica. ¿Saben qué significa eso? De pronto vieron algo sobre eso. No sé de pronto si se los dio. Sí, pero Sí. sobre los rasgos entre sexo, etnia, identidad. Súper bien. Entonces resulta que los analitos en el cuerpo, ellos fluctúan en un punto homeostático, ¿cierto? En condiciones normales. Pero pueden haber fluctuaciones fisiológicas normales como relacionadas con la edad, por ejemplo el ciclo menstrual, entonces en el tema de las hormonas, son fluctuaciones fisiológicas que hay desde los analitos en nuestro cuerpo. Puede haber variabilidad biológica patológica, ¿cierto? Que los analitos de mi cuerpo están más altos de lo que deberían estar, pero es porque estoy enferma. O puede haber variabilidad biológica iatrogénica, por ejemplo, asociada con medicamentos, que es que los analitos de mi cuerpo están de determinada manera, por eso que yo estoy consumiendo un medicamento. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los analitos no son estáticos, ellos están en fluctuación. Y entonces hubo una gente que empezó a estudiar este tema y dijo, ve, ya los analitos de por sí fluctúan. Entonces necesitamos que la variabilidad analítica sea menor a la variabilidad fisiológica. ¿Cierto? Entonces ya los analitos de por sí en el cuerpo humano van a tener una variación y necesitamos que la variación que yo le vaya a meter de mi laboratorio sea menor a la que está teniendo normalmente el analito en el cuerpo. Entonces ellos tienen acá que la variabilidad observada en el laboratorio es la suma de todos los factores.
es la suma de la variabilidad biológica y la variabilidad analítica. Pero que la variabilidad analítica debe ser siempre menor a la biológica. Entonces resulta que hace muchos años se viene estudiando este tema de variabilidad biológica y se han publicado muchos artículos donde, por ejemplo, cogen un grupo de personas, estamos todos acá, y nos ponen a todos bajo las mismas condiciones. Vamos a venir mañana todos en ayunas. Venimos con 10 horas de ayuno, no vamos a hacer actividad física, venimos todos bajo las mismas condiciones y nos toman muestra a todos. Y nos dicen cómo está la glucosa en condiciones, en comparación con otras personas, ¿cierto? A pesar de que todos estamos en las mismas condiciones, va a haber variación entre personas, ¿cierto? Y además me miden a mí, me cogen a mí y me miden a cada uno de nosotros y nos miden varias veces bajo las mismas condiciones. Entonces venga hoy en ayunas, mañana venga otra vez en ayunas, mañana también, y van a mirar cómo es la variación en un solo individuo. Entonces empiezan a hacer estudios, cómo varía ese analito en un solo individuo y cómo varía cuando se compara entre varios individuos. Y eso varía mucho según el tipo de analito. Hay analitos que en un individuo varía mucho, pero entre individuos poco, y hay analitos que varían muy poquito en un mismo individuo, pero cuando me comparan con un montón de gente, la variación es muy grande. Entonces empezaron a hacer estudios como para entender un poco eso de la variabilidad biológica. Entonces, a eso le llamaron variabilidad intraindividual, es la fluctuación de los componentes de fluidos biológicos alrededor de un punto de equilibrio homeostático en una misma persona. Entonces, cuando a mí me cogieron y me midieron glucosa durante todos los días, a esa la llamamos variabilidad intraindividual, en un solo individuo. Interindividual es cuando nos cogieron a todos nosotros, nos midieron glucosa y nos compararon a ver cómo nos iba. Esa sería entre individuos. Uno pensaría que siempre va a ser más bajita la variabilidad en mí comparado con todos ustedes, pero hay analistas que no se comportan así. Que la variabilidad interindividual sería como todas las diferencias de concentración de los componentes de los fluidos biológicos entre personas. Interindividual e intraindividual. Como yo les dije que esto ya se había estudiado, entonces ya existen bases de datos donde le dan a usted la albúmina, en variabilidad interindividual se comporta así, e intraindividual se comporta así, y eso lo expresan en términos de coeficiente de variación, qué tanto varía la glucosa en una sola persona versus entre personas, y ya esa información se conoce. Entonces, si ya se conoce eso, yo ya puedo empezar a mirar que mi variabilidad analítica tiene que ser menor a esto, ¿cierto? Ya se conoce la variabilidad biológica de casi todos, no de todos, pero de muchos analitos, y existen bases de datos de ellos. Entonces, de este tipo de tablas parte este segundo requisito del que estamos hablando, que todavía no les he dicho cómo se calcula ni nada. Cuando es variabilidad biológica, cuando tenemos este requisito de error total máximo permitido según variabilidad biológica, miren, esto es variabilidad biológica de un individuo, ¿cierto? La glucosa o el colesterol o lo que sea en ese paciente se comporta de esta manera, unos días más altico, otros días más bajos, está en una fluctuación. Pero, como mi error total máximo permitido tiene que ser menor, ellos establecen 3 opciones, le dan a usted 3 opciones. Le dicen, si usted quiere, usted le puede poner una meta más amplia, en la que se puede equivocar un poquito más. Entonces, le dice, usted puede tener un error total máximo permitido mínimo, en la que, por ejemplo, corresponde al 75% de la variabilidad intraindividual de ese analista. O usted se puede poner como meta en su laboratorio un error total máximo permitido como más estricta, deseable, o uno óptimo donde casi no te puedas equivocar, donde usted sea súper estricto en su laboratorio y usted dice, no, es que yo me voy a poner unas metas súper estrictas, que eso no se me salga de acá porque yo quiero tener el laboratorio súper organizado. No siempre funciona así. Cuando una persona está empezando a trabajar, uno todavía pues tiene sus errores, sus cosas, su intención no está preciso. Entonces, lo ideal es que cuando uno está empezando a trabajar, se ponga unas metas de calidad un poquito más flexibles, como por ejemplo esta.
en la que yo me pueda equivocar un poquito más. Y a medida que pasa el tiempo, yo puedo ir volviéndome más estricta. Yo ya voy a pasar a esta, ya voy a poner una meta de calidad más estricta y con el tiempo puedo pasar a una media. Antes de mostrarles esto, quería mostrarles que esas metas de calidad ya existen, ustedes no lo tienen que calcular, eso ya existe. Esta paginita me gusta mucho, yo la voy a dejar acá. ¿Sí es esto? Esa es la de la Federación Europea de una base de datos de variabilidad biológica de la Federación Europea de Química Clínica. Resulta que hace muchos años este requisito de calidad era como muy poco confiable, porque los artículos que estaban publicando variabilidad biológica no lo estaban haciendo con un N adecuado, los análisis estadísticos no eran muy potentes, entonces eran datos poco confiables. La Federación Europea de Química Clínica empezó a hacer muchos estudios y empezó a sacar como información más confiable para poder tener unas metas de calidad con base en artículos realmente con una potencia estadística buena y que fueran confiables. Entonces acá uno puede poner el analito que uno quiere, porque su meta de calidad se la tiene que poner por analito. Entonces vamos a poner, por ejemplo, glucosa. Y miren que ellos me dicen acá, vean, yo te hice una revisión de la bibliografía. Y encontré que en suero y plasma la variabilidad de glucosa en un solo individuo es de 4.7 y entre individuos es del 8%. Y miren que, y me muestra cuándo fue que actualizaron los datos, el 11 de febrero del 2026. O sea, esta página me gusta mucho porque es muy confiable y además me dice que si yo quiero mirar las especificaciones, es decir, la meta de calidad. Acá simplemente me muestra como un valor mínimo y máximo de los artículos que encontraron, pero ellos encontraron que la media es esta. Ya, quería ver los artículos. Y acá me muestra los artículos de los cuales sacaron esa información. No necesito revisarlos, solo les quería mostrar de dónde salen esos datos, los artículos de los que inventamos. Entonces dicen, ven, nosotros miramos este artículo de suero, a las personas saludables, de ellos encontraron este coeficiente de variación y lo incluyeron. Eso y empezaron a hacer revisiones y hacen revisiones constantes de ese tema. Y luego poner aquí analytical performance. Eso es el desempeño de calidad, es decir, la meta, según eso, ¿cuál es la meta? Porque todavía no hemos llegado a la meta. ¿Cuál sería la meta? Me dice que si quiero calcularlo con base en esos dos datos que ellos me ponen, de variabilidad intra y de individual, yo le digo, listo, calcúlemelo y me lo saco. ¿Qué me está sacando acá? Ya me está diciendo que con base en esos datos, en este coeficiente de variación, ellos calcularon un error aleatorio, un error sistemático. Esto de bias es sesgo en inglés, y acuérdense que sesgo es error sistemático. Coeficiente de variación, error aleatorio. Y sacaron un error total máximo permitido, ya te lo calcularon. Entonces te dice que en condiciones mínimas sería 9.3%, es decir, que tú te puedes, si eliges esta meta, te puedes equivocar un 9.3% para glucosa. Si eliges deseable, se podría hacer un 6.2% y óptimo 3.1%. Es el máximo que te puedes equivocar para glucosa. Listo, son metas simplemente que te estás poniendo en el laboratorio. Entonces ya vimos cómo sería según requerimientos médicos y cómo sería según variabilidad biológica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿De dónde salen estos datos? ¿Cómo esta gente llegó a este resultado? Ellos llegaron a este resultado y se lo explican acá. Me gusta mucho que después... Acá. Que se lean esto porque acá es donde les explican cuáles fueron las fórmulas que utilizaron para llegar a la imprecisión, al sesgo y al error total máximo permitido. Esas fueron las formulitas que ellos utilizaron.
ustedes en la vida real no tienen que hacer estos cálculos. Normalmente ya existe. Entonces entran a esa página, a mí me gusta mucho, entran a la página y buscan, ve, yo necesito establecerme, vamos a montar ya troponinas en mi laboratorio. Voy a mirar la meta, se meten ahí y buscan si ya existe. Listo. ¿Cómo calcularon ellos el coeficiente de variación, es decir, el error aleatorio permitido en condiciones mínimas, óptimas y deseables? Entonces hay una formulita que es FI, que es una constante que varía según si es óptimo, deseable o mínimo, y lo multiplican por el coeficiente de variación intraindividual del analito que tú quieras, de cualquiera que ustedes quieran. El sistemático es FS, que es una constante que usted la cambia si la quiere óptima, deseable o mínima, y la multiplica por el coeficiente de variación intraindividual al cuadrado, por la raíz cuadrada del coeficiente de variación intraindividual al cuadrado más el interindividual al cuadrado. ¿De dónde van a sacar esos datos? Ya existen, hay tablas. Y finalmente, el error total máximo permitido es esta fórmula que está acá, 1.65 por el error aleatorio más el sistema. Entonces, con base en eso, ustedes van a hacer estos cálculos, por favor. Van a calcular el error total máximo permitido para la glucosa con base en esos dos datos y en condiciones óptimas. Todos ustedes tienen calculadora. Bueno, para mañana laboratorio todos calculadora porque son unos cálculos de variabilidad. ¿Listo? Entonces, ahora sí. En condiciones óptimas, ¿cómo haría la primera? ¿Qué pondrían en el FI? Si es óptimo, ¿qué dato pondrían ahí? 0.25 por 5, ¿cuánto da eso? 1.25%, listo, la siguiente. La raíz cuadrada entonces sería 0.125 por la raíz cuadrada de la sumatoria de 5 al cuadrado más 8.1 al cuadrado. Ella. Es que no he visto Bueno. Ah, yo no sé positivo. Esta es la fórmula para calcular el error total máximo permitido en condiciones óptimas, deseables o mínimas. ¿Listo? Entonces mire que esta fórmula dice 1.65 por el error aleatorio, porcentaje del error aleatorio más porcentaje del error sistemático. Entonces acá arriba te dice cómo sacar el porcentaje del error aleatorio y cómo sacar el porcentaje del error sistemático. Entonces el primer paso, sacamos el porcentaje del error aleatorio. ¿Cómo se saca? Depende de lo que tú vayas a definir, como qué requisito quieres de calidad, óptimo, mínimo y deseable. Dijimos óptimo. Entonces multiplicas, eliges este FI, que es una constante para óptimo, 0.25 por el coeficiente de variación intraindividual del analito que tú vayas a calcular. Yo puse glucosa acá como ejemplo. Y vas a hacer lo mismo, pero ya en esta otra fórmula, con óptimo y con los datos de glucosa. ¿Qué les dio el segundo? Profe, la segunda era con óptimo o deseable. Óptimo, todo es óptimo. Todo tiene que ser óptimo. El error total máximo permitido ya. Error sistemático. El error sistemático. Ahora calcula el error total máximo permitido. Y aquí es importante saber que en este tipo de fórmulas primero se multiplica y luego se suma o resta.
para que sepamos. ¿Quién ya tiene el error total máximo permitido? 3,24. ¿Cómo? 3,24. 3,24%. Listo. ¿Alguien más le dio lo mismo? Creo que no. ¿Qué le dio? ¿No le da? Bueno. Ustedes allá arriba, ¿qué les dio? No, tampoco les dio. ¿Cómo que no les dio? ¿Qué no les da? Lo pueden hacer por palitos, la primero los cuadrados, luego para el cuadrado, luego como quieran. ¿Qué te dio a ti? No. No, me vas a poner de calculadora. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando vieron la estadística que, pues por lo menos a mí me tocó? ¿Le tocaba a uno meter todos los datos de la calculadora para sacar la media? No, a ustedes no les tocó así. En instrumentación, Le dio 3,25. lo mismo que a ti, ¿cierto? Y a mí también. Listo. Pero ustedes recuerdan que ustedes hacían eso entonces en donde en instrumentación, meter un montón de datos en la calculadora para sacar una media. Lo vamos a hacer también. Ay, sí. Lo vamos a hacer porque para el parcial no vamos a tener solamente vamos a tener esa opción. Entonces, por favor, recuerden en sus casas cómo es que meten datos en su calculadora y sacan medidas y desviaciones estándar. No vamos a tener datos unos cálculos estadísticos rarísimos, pero mínimo media y desviación estándar. Listo. Listo, muchachos, 3.24, posiblemente ahí, no sé si esto hubo una aproximación o algo, pero 3.24. El primero era entonces 0.25 por 5, eso daba 1.25%. El siguiente era la raíz cuadrada de 0.125 por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8.1 al cuadrado, o sea, 1.18%. Y finalmente, eso nos da 3.24%. Es decir, y según ahorita, lo que vimos les daba como 3.2, 3.1, creo, de la página esa de la Federación Europea. Entonces miren que no varían pues como tanto el valor. Listo. No solo pueden utilizar esta página y otras, está la Sociedad Española de Química Química, también tiene una base de datos, pero les digo pues que a mí me encanta el Western. Western también tiene otra base de datos, yo les voy a dejar esta información pues para que la tengan para sus vidas. Y la última opción, entonces ya hemos visto que yo puedo dar mi meta de calidad según requerimientos médicos. Según variabilidad biológica y con variabilidad biológica tengo 3 opciones, mínimo, óptimo y deseable. Y vamos para la tercera, estándar. Resulta que, esto lo vamos a ver un poquito más en la última clase, pero existe algo que se llama el control de calidad externo. Los laboratorios hacen un control de calidad interno, o sea, tú todos los días pasas controles y verificas que todo esté funcionando bien, haces unos análisis estadísticos mensual para determinar que todo está funcionando bien, pero resulta que también existe un control de calidad externo. ¿Ustedes cómo piensan que es eso? Un control de calidad externo a mi laboratorio. Una entidad externa a mi laboratorio realizando temas de calidad. Una entidad externa viene y me audita. ¿Qué más piensan? Resulta que existen laboratorios, existen unas empresas en todo el mundo, en el país, en el mundo, que le ofrecen a usted un sistema de calidad externo. Entonces ellos le dicen, yo le mando una muestra ciegas, usted la analiza, me manda el resultado. Y yo se lo voy a comparar con a 5.000 laboratorios en todo el mundo
les voy a enviar la misma muestra, a ciegas, y todos me van a enviar sus resultados. Yo voy a sacar una media y lo comparo a usted con esos laboratorios. Le voy a decir a usted, comparado con todos los laboratorios, su resultado fue muy bajito, fue muy alto, cómo le dio en temas de sesgo. Eso pasa y eso es obligatorio. Uno tiene que participar en controles de calidad externos. Y es muy bueno porque usted se compara con laboratorios que tienen la mejor tecnología, ¿cierto? Entonces es muy útil y además se comporta como una muestra de un paciente, porque los controles de calidad que tú tienes en el laboratorio, mire que el fabricante me da los resultados. En cambio aquí están a ciegas. Es como una muestra de un paciente. Una muestra de un paciente es a ciegas, tú no sabes qué tiene. Entonces tú la procesas, igual que procesas todos los resultados, después les envías los resultados a ellos y ellos después te dicen cómo te fue. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo con todas las pruebas. Entonces, como ellos ya tienen una base de datos tan grande de todos los analitos, ellos también han calculado unos errores totales máximos permitidos con esas bases de datos. Entonces, es una tercera opción. Uno pegarse, pues, de pronto de esos errores que ellos ya tienen. Esas empresas son, por ejemplo, CLIA, es una muy conocida para eso. El Colegio Americano de Patología es otra. Y existen un montón, pues, en todo el mundo. RICAS es otra. La Asociación Americana de Análisis, entre otros. Ellos normalmente, este es un ejemplo de RICAS, entregan un informe, cuando usted le envía una muestra a ellos, para que ellos se la analicen, ellos le dicen, mire, su muestra dio esto, 36. La media de todos los que participaron, de los 3.000 laboratorios que participaron, fue 36.6, mira, te fue súper bien. ¿Cierto? Estás muy cerquita a la media. Y te muestran unos análisis estadísticos que luego se los voy a explicar. Pero ellos miren que te dicen aquí, como vea yo, lo comparé usted también con variabilidad biológica de 6.9%, pero además también lo comparé con mi propia error total máximo permitido que yo creé, que es del 7.5%. ¿Cierto? Entonces son simplemente metas de calidad que este tipo de compañías que tienen tantos datos han creado. Entonces es otra opción de meta de calidad. ¿Dónde puedo encontrar esa información si yo me quiero basar en eso? En la página de Westward también hay metas de calidad, entonces ahí te salen CLIAs, entonces salen todas las compañías y sale cuál es la meta de calidad para cada analito que hace el por Entonces les voy a poner un ejemplo en el que tengo todas las opciones para TSH. Según requerimientos médicos, según variabilidad biológica y según CLIA, que es el estado del arte. Entonces, según requerimientos médicos para TSH, me dice que si un paciente tiene una concentración menor a 0.5 miliunidades litro, solo me puedo equivocar más o menos 0.1 miliunidades litro. Y si es mayor a esto, me puedo equivocar más o menos 20%. Mire que eso es según requisitos médicos y ellos lo hacen mucho con respecto a las concentraciones de un paciente que puedan ser en puntos de decisión clínica. Si lo tomo según variabilidad biológica, me diría que si es mínimo me puedo equivocar un 36%, que eso uno pensaría pues que es altísimo. Si es deseable un 24% y si es óptimo un 12.3%. Y según el estado del arte, te dicen que ellos van a tener un valor target, que es un valor que ellos tienen, y que te puedes equivocar más o menos en una desviación estándar de 3. ¿Qué decisión puedo tomar al respecto? ¿Cómo tomo una decisión sobre esto? Muchachos, simplemente les dicen, ustedes deben tener un requisito de calidad, pero no existen unas indicaciones para decirte cuál debes elegir. Usted puede elegir cualquiera y también puede cambiar. Puede ser que yo este mes me elegí este y el otro mes quiero volverme más estricta hasta coger el mejor de todos. En jerarquía, el mejor es requerimientos médicos. Le sigue variabilidad biológica y finalmente el estado del arte. En la práctica, el más frecuentemente utilizado es variabilidad biológica. Pueden elegir el que quiera y puede ser diferente para cada analito. Yo para colesterol elegí variabilidad biológica deseable. Para TSH me fui por requerimientos médicos. Lo importante es que usted tenga definido en su laboratorio para cada analito cuál es su meta de calidad.
En jerarquía siempre va a ser primero requerimientos médicos. Y así como está acá, luego variabilidad biológica y luego el estado del arte. ¿Claros hasta ahí? Listo, ya entonces ya tenemos una meta de calidad. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto me estoy equivocando en mi laboratorio? Para saber si me estoy pasando o no de esa meta. Que es el siguiente tema, vamos a ver cuánto avanzamos en este ratito. ¿Qué es? En esta media horita, error total analítico. Entonces yo ya tengo una meta de calidad y esa me la puedo poner incluso antes de comprar el kit. ¿Cierto? Esa la puedo tener clara desde el principio, para este va a ser este, para este es. Ahora, ¿cuánto me estoy equivocando en el laboratorio? Y si me estoy pasando o no de esa meta. La idea es no pasarme la meta. Si mi meta era 10%, mis errores no pueden estar en el 14%. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos esa meta. Listo, mi error total analítico. Esta es la fórmula, es exactamente la misma del error total máximo permitido. 1.65 por el coeficiente de variación más el sesgo. 1.75 por el coeficiente de variación más el sesgo. Ahora hay dos preguntas: ¿de dónde obtengo este dato y de dónde obtengo este dato? ¿Qué creen ustedes? Yo tengo que hallar esto, ¿cierto? En mi laboratorio para saber cuánto me estoy equivocando. ¿De dónde sacarían ustedes el coeficiente de variación? Es decir, qué tanto están variando mis datos. ¿Y de dónde sacarían ustedes el sesgo? Es decir, qué tan diferente estoy del valor real. Con el control de calidad. Acuérdense que yo les dije que yo todos los días con mis pacientes proceso unas muestras conocidas, que son cuáles, el control de calidad, que lo proceso en patológico, normal, o a veces 3 niveles, bajo, normal y alto. O sea que yo voy teniendo todos los días como una basecita de datos. Hoy el resultado de este, mañana me dio este, pasado mañana este. Y son controles que tienen una concentración conocida. Pasados varios días, no sé, 20 días, un mes, yo puedo hacer cálculos y puedo mirar cómo está la variación de mis datos y cómo está mi sesgo. Recuerden que yo conozco el valor verdadero, entonces puedo conocer mi sesgo. Y conozco el coeficiente de variación porque puedo sacar una media, una desviación estándar. Entonces empecemos a hacer este ejercicio. Avancemos un poquitito. Ay, qué pena, es que estoy ocupada y me falta mucho de la clase. Listo, entonces tenemos que la variabilidad biológica ya habíamos dicho que era una variabilidad muy grande, que es la variabilidad que tiene la fluctuación de un analito dentro de mi cuerpo, ¿cierto? Y que el error total máximo permitido, que es desde que yo me... Ay, qué pena, es que me falta mucho de la clase. Que el error total máximo permitido es lo que yo me puedo permitir en el laboratorio, ¿cierto? Es mi meta de calidad y que debe ser menor a la variabilidad biológica. Y finalmente, mi error total analítico, el de mi laboratorio, cuando yo estoy procesando, tiene que ser menor a este. Listo, esa es la meta que yo quiero, que sea menor a este. ¿Cómo obtengo esto? Todos los días, cuando yo estoy procesando muestras de pacientes, estas son las muestras de mis pacientes, previo a procesar esas muestras, yo tengo que procesar los controles de calidad. En la rutina normal del laboratorio, yo llego por la mañana normal, pues vamos a suponer que es un laboratorio ambulatorio. Yo llego por la mañana, lo primero que hago es mientras están en la parte de allá tomando muestras de los pacientes, saco los reactivos a temperar, paso controles, si todos los controles están bien, paso controles de todo lo que yo sé que va a llegar. Yo sé que va a llegar glucosa, colesterol, triglicéridos, TSH, y empiezo a pasar, me estoy preparando para cuando lleguen las muestras de los pacientes. Si los controles dan bien, ¿cómo sé que un control da bien? ¿Cómo sé? Está dentro del rango que me establece INSERTO. No solo eso, sino que hay otras cosas adicionales. Pero por el momento, dentro del rango que nos está INSERTO. Listo, yo sé que dio bien. Ese día puedo procesar con tranquilidad mis pacientes. Si algo no salió bien, no puedo procesar las muestras de mis pacientes.
Entonces, por eso es una decisión que se toma antes. Y voy a tener entonces de todos los días datos de mi suelo control 1 y 2, o hay analitos que tienen 3 controles, voy a empezar a tener datos de esos controles en mi día a día. Recuerden que yo les había dicho antes que los controles de calidad tienen 2 funciones. La primera es validar los resultados de mis paquetes en mi día a día. Entonces yo ese día puedo tomar decisiones proceso o no proceso. Si el control de calidad no me dio, me toca remitir esa muestra a otro laboratorio porque por algún motivo no está funcionando mi método. Pero también me sirve para evaluar el desempeño de mi método. Entonces, como yo tengo muchos datos mensuales, puedo hacer análisis estadísticos y evaluar cómo está mi desempeño. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Este es solamente un ejemplo. Yo tengo acá, para poder hacer análisis estadísticos, tengo que tener como mínimo 20 datos. Tengo acá el día 1, 2, 3, 20. Nivel 1 y nivel 2, el nivel 1 me dio 78.2 miligramos de decilitro, nivel 2 255.4 miligramos de decilitro y así sucesivamente. De estos datos yo podría sacar una media, una desviación estándar y un coeficiente de variación. Y si ya tengo mi coeficiente de variación, ¿qué tipo de error ya tengo? El aleatorio. Entonces ya tengo un datico de la fórmula. No es tan sencillo, ya me puedo decir que falta ahí un paso importante. Lo primero que tengo que hacer antes de sacar mi coeficiente de variación es identificar que no hayan valores aberrantes. Es decir, valores outliers o muy salidos de lo normal. Porque esto va a hacer que mi media se me afecte, mi coeficiente de variación me va a dar superado. Entonces voy primero a identificar valores aberrantes. Ahí sí, cuando ya haya identificado si hay valores aberrantes y los saco de esa lista, ya puedo calcular mi media, desviación estándar y coeficiente de variación. Y posteriormente puedo calcular mi sesgo. Y finalmente, mi error total analítico. ¿Cómo se sacan valores aberrantes? ¿Alguna vez ustedes han hecho fórmulas para sacar valores aberrantes? No, yo creo que sí. Pues sí, hicimos metodología, pero la teníamos como ya no con cálculos así porque si no es como Mentira, no. Existen ya muchas herramientas para sacar eso. Hay una que se llama Groups, que se la va a mostrar, y uno simplemente abre la página de Groups, mete su lista, y eso le dice, de esos datos, este es probablemente un outlier, y este sí es un outlier. ¿Cierto? Existen ya herramientas, y eso es súper importante, por ejemplo, para investigación. Cuando uno está haciendo investigación, y es un método muy nuevo, todavía quedan muchas cosas así como muy imprecisas, y siempre usted antes de publicar, pues lo primero que tiene que sacar para saber cómo leer los datos es eliminar valores aberrantes. Entonces esos groups me parecen muy buenos. Les voy a enseñar 2 métodos, Dixon y Groups. Dixon, el primer paso es organizar los datos de menor a mayor. Acá está mal escrito, es de menor a mayor. ¿Listo? Miren que acá yo ya lo organicé, 128, 130, 133, hasta 188. Al primer dato lo voy a llamar x1, al siguiente x2 y así sucesivamente. Ahora acá les envío algo, y es que no debo incluir valores repetidos en esta lista, porque entonces el primer dato, por ejemplo, si 128 está repetido, sería el primer dato x1 128 y x2 volvería a ser 128. Entonces en esta lista no vamos a incluir valores repetidos. Entonces lo organizamos de menor a mayor sin incluir valores repetidos. Al primer dato lo vamos a llamar x1, al segundo x2, al penúltimo se va a llamar xn-1, no es que sea, y el último se va a llamar xn. El penúltimo no es que sea el último menos 1, sino que ese es su nombre, xn-1. ¿Listo? Y el último se llama xn. Una vez los organicemos, realizamos la formulita, que es esta. El menor valor es aberrante, ¿cómo saber si 128 es aberrante? Vamos a analizar, son los dos extremos, 128 y 188. Siempre analizo los dos extremos porque si no hay aberrantes en los extremos, pues en la mitad tampoco van a haber. Entonces empiezo por los extremos. El menor valor es aberrante, sí, y empezamos acá. x2 menos x1, analicemos esta formulita como por separado, esto por un lado y esto por el otro.
si x2 menos x1 es mayor a xn menos 1, xn menos x1 dividido 3. Entonces primero revisamos esta formulita de este lado y luego lo de este lado. Entonces, vuelvo y la repito, x2 menos x1, si lo de este lado es mayor a xn menos x1 dividido 3, es porque el valor es aberrante. Si lo de este lado es menor a lo de este lado, es porque ese valor no es aberrante. Miremos en el ejercicio. 130, que sería x2, menos 128 me da 2. Ahora miremos la otra parte. xn menos x1, 188 menos 128 dividido 3, eso me da 20. Como el valor de este dato es menor al valor de este dato, ese valor no es aberrante. Es aberrante si este resultado fuera mayor a este resultado. Entonces, 2 no es mayor a 20, por lo tanto, 128 no es un valor aberrante. Entonces, no lo tengo que eliminar. Eso por ese lado. Ahora nos vamos para el resultado de abajo. El mayor valor es aberrante, 188. Entonces, hay una formulita que es similar. xn menos 1, si este resultado es mayor a xn menos xn dividido 3, que sería más o menos esta misma formulita de arriba, sería un valor aberrante. Entonces hacemos lo mismo. xn es 188 menos xn menos 1 es el penúltimo, 186. Este resultado da 2. Y los resultados de este otro lado da 20. Como este resultado no es mayor a este, el 188 no es un valor aberrante. Entonces no tengo que eliminar ningún dato. Todo está bien, ya no tengo que eliminar, cuento con 20 datos y esos 20 datos puedo pasarlos al análisis. ¿Qué pasaría si el 188 sí fuera aberrante? Elimino el 188 y si el 188 está repetido, se eliminan todos los 188. ¿Listo? Y pasaría a analizar el siguiente. Pasaría a analizar 186. A ver si 186 es un valor aberrante. Volvería a utilizar esta misma formulita. Ya arriba ya no tengo que revisar porque arriba yo ya sé que no es aberrante. Pero vuelvo a revisar la parte inferior a ver si de pronto 186 es un valor aberrante. ¿Cuántos valores aberrantes puedo eliminar? Entonces, debo eliminar el aberrante de mi lista y hacer el cálculo nuevamente con el que sigue. Por cada 20 valores solo puedo eliminar el 10%, es decir, solamente 2 datos. Pero es que 188 estaba repetido 4 veces. Tengo que eliminar 4 datos. ¿Qué hago ahí? Me toca seguir procesando otros días hasta tener más datos para poder hacer mis cálculos analíticos. ¿Listo? Entonces sigo procesando y vuelvo más o menos en 4 días, vuelvo nuevamente a coger mis datos, a mirar si hay grandes, hasta que tenga ojalá mínimo 20 datos para hacer ese cálculo estadístico de media, de desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Estamos bien hasta ahí? El otro método que a mí me gusta mucho es Dixon, es Groups. Groups es ese que yo les digo que existe una paginita donde usted mete sus datos y eso le dice si hay un valor aberrante o no. Es muy sencillito. Groups tiene un cuadro de un valor z crítico. Entonces él le dice, vea, la formulita para usted saber si hay un valor aberrante es, coja la media de sus datos y réstelo por cada uno de los valores. Entonces usted coge 128. La recomendación es hacerlo solamente con el máximo y con el mínimo, porque si se ponen a hacerlo con todos, se van a demorar toda una vida y más manual en el parcial. Cojan el mínimo y organícenlo, o si no se pongan a organizar, sino que identifiquen de la lista el mínimo y el máximo y hagan los cálculos con los dos. Lo mismo con Dixon. Identifiquen de la lista el menor y el mayor y hagan los cálculos con los dos. Eso sí, miren muy bien la lista, que no se les esté pasando por ahí otro menor, que era pues, otro datito. Entonces usted coge el menor y el mayor, entonces usted dice, le saca la media a todos esos datos, menos el 128 que era el menor, dividido la desviación estándar de todos esos datos. Esa es toda la fórmula. ¿Cómo saber si el valor es aberrante? Entonces, si z es lo suficientemente grande, considerando el tamaño de la muestra, ese punto se declara como un valor atípico.
Entonces Groups te da una tabla que te dice, según el número de datos, cuál sería el dato que no te puedes pasar. Por ejemplo, para 20 datos, Groups dice que el Z crítico es 2.71. Es decir, que si este cálculo que está acá da mayor a 2.71, ese valor es aberrante. Y es la misma para abajo, para arriba, para la mitad, para donde se quiera, la misma fórmula. No varía. Esta tablita, yo siempre los muchachos les dejo sacar estas formulitas en el parcial. A mí me importa es que las sepan analizar más. Igual eso existe en la vida, entonces no me importa. Pero, y también normalmente trabajamos con 10, 20 daticos, y yo les voy contando cómo vamos. Acá yo les dejo las paginitas en las cuales lo pueden hacer manual, porque también les puede ser útil para el trabajo que ustedes están haciendo y tienen que mirar si tienen valores outliers. Después de sacar sus valores outliers, vamos a sacar la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La media se saca muy fácil, ¿cierto? La suma de todos los datos divididos entre los datos del resultado. La desviación estándar es así, más compleja porque es como cada dato menos la media, la sumatoria de cada dato menos la media del número de datos. Por eso les recomiendo, si lo vamos a hacer en la calculadora, que aprendan a sacar esa media y esa desviación estándar con la calculadora. Y finalmente el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media por 100. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi error aleatorio, el de mi laboratorio, es del 12.4%. ¿Listo? Ya llevamos uno de los cálculos. Nos falta el sesgo como para poder determinar mi error total en el laboratorio. Vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Nos fuimos. Nos fuimos.